En esta oportunidad vamos a hablar de cuadriláteros. Entonces vamos a hablar de algunas generalidades y cómo se clasifica. Entonces, bienvenidos. Bueno, nos aparece este muñequito pensativo y nos dice, no recuerdo qué tienen que ver los cuadriláteros con las paralelas. Entonces, precisamente este video es para relacionar esos dos conceptos, mirar algo de paralelismo y cómo se clasifica según ese paralelismo los cuadriláteros. ¿Qué será entonces un cuadrilátero? Pues un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, ¿ok? ¿Pero qué es un polígono? Pues una figura geométrica plana, es decir, de 2 dimensiones, que está limitada pues por 3 líneas o más, ¿ok? Es decir, que si tú tienes 3 líneas, ya se puede generar un polígono. Este sería un polígono que todo mundo conocemos como triángulo. No me sirve que haya una línea por acá y de pronto una línea acá. Esto no sería un polígono, ¿ok? Entonces, pues se pueden clasificar esos cuadriláteros según su paralelismo, que lo vamos a ver más adelante, mirando los lados y comparándolos, ¿ok? Entonces, ya sabemos un cuadrilátero es una figura también pues, de 4 lados, ¿ok? Cerrada, es una figura cerrada de 4 lados. Vamos a observar estas figuras que de pronto ya son conocidas para nosotros. Entonces tenemos el cuadrado, tenemos también por aquí el rombo, tenemos un rectángulo, tenemos un romboide. Obviamente estos son cuadriláteros, tienen 4 lados. Y lo que los une es que vamos a mirar lo de paralelismo. Entonces aquí en el rectángulo, mira, si comparamos esta línea en el rectángulo con esta otra y la proyectáramos, o sea, la alargáramos un poco más para verla mucho mejor, nos daríamos cuenta que son líneas paralelas, es decir, que conservan el mismo espacio entre ellas y por más que se prolonguen no se van a unir. Entonces ahí tendríamos eh, un par de paralelas, de líneas paralelas, ¿ok? Listo. Si comparamos los otros par de lados opuestos, es decir, este ladito con este otro, son lados opuestos, lo mismo, proyectamos estos laditos, se van a convertir y verificamos si son unas líneas paralelas, ¿ok? Entonces, en conclusión, estos 4 tipos de cuadriláteros es que tienen cada par de lados opuestos son paralelos, ¿listo? Los llamaríamos paralelogramos. Cada par de lados opuestos son paralelos, ¿ok? Esa sería una primera clasificación. Ya entraríamos a mirar entonces los que no son paralelogramos. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Antes de pasar a esto, vamos a mirar esto. Pilas con estos dos cuadriláteros son el cuadrado y el rombo. ¿Qué pasa si yo a ese cuadrado lo ubico de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Será que toma el nombre de rombo? ¿Eso ya es un rombo? No, pues no. No es un rombo. ¿Por qué? Porque se siguen manteniendo las mismas características del cuadrado. ¿Cuáles son? Pues que aquí tienen ángulos rectos. Tiene 4 ángulos rectos. Tiene estos laditos, los 4 lados son iguales. Pero lo más importante es que son los ángulos. Los ángulos. ¿Por qué? Porque es que el rombo también tiene 4 lados iguales. Mira, aquí los estoy señalando. Estos 4 lados son iguales. Lo que varía es que el ángulo en el rombo no son ángulos rectos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo obtuso y este opuesto también es obtuso. En cambio, este ángulo de aquí, por ejemplo, es un ángulo agudo y el opuesto también es un ángulo agudo. Aquí no va a existir ángulos rectos. Si llegara el rombo a transformarse o modificar su forma, digamos, y llegan a ver ángulos rectos, inmediatamente pasa a ser un cuadrado, así nos lo presenten así de esta forma. Esto seguirá siendo un cuadrado. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a que el cuadrado nos los presenten así, pero no. El cuadrado puede presentarse de esta manera, ¿ok? ¿Qué pasa si el rombo no lo presentan así? Sigue siendo un rombo,
que podemos verificar que este ángulo es congruente o tiene la misma medida que con este, y este ángulo es igual de medida con este otro. Y también que estos cuatro lados tienen la misma medida. ¿Listo? Entonces es un rombo, sino que está ubicado de esa manera. Entonces, pilas con estas diferencias o de que lleguen a colocar un cuadrado, digamos, inestable o así parado como en una punta, como está aquí en este caso, porque sigue siendo un cuadrado. No va al girar las figuras no van a cambiar su nombre ni sus características. ¿Ok? Bien. Entonces, pues lo que los diferencia entre el cuadrado y el rombo son los ángulos. Bueno, ¿y estos será que son cuadriláteros? Miremoslos. Sí, son cuadriláteros, pues porque cada figura tiene cuatro lados. Pero entonces aquí llega lo que hablaba anteriormente. Estos no son paralelogramos. Recuerden que paralelogramos, cada par de lados opuestos son paralelos. Bueno, estos ustedes dirán, bueno, ¿qué nombre reciben estos? Estos son trapecios. Acá tendríamos un trapecio rectángulo, aquí tenemos un trapecio isósceles y aquí tenemos un trapecio escaleno. ¿Cómo vamos a ver el paralelismo acá? Miremos el trapecio escaleno. Si comparamos este lado con este ladito, el lado opuesto, proyectémoslo, a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Pues que aquí encontramos un par de lados opuestos paralelos. ¿Ok? Ahí tenemos un par de lados opuestos que son paralelos. Pero ¿qué pasa si vemos los otros par de lados opuestos? Es decir, este y este. Si proyectamos, mire lo que ocurre. Se cortan en un punto. Ese puntico lo que me está diciendo es que al cortarse, pues obviamente no hay paralelismo, no son lados paralelos. Entonces aquí vamos a ir organizando la idea de que en estas figuras solo existe un par de lados que son opuestos y son paralelos. Entonces por acá en el trapecio isósceles, por ejemplo, sería este ladito sería paralelo con este. Ahí se ve. Así imaginémonos una línea que la proyectamos por esos laditos, serían paralelas. Y aquí en el trapecio rectángulo sería pues este ladito con este ladito serían paralelos. Los otros laditos no. ¿Ok? Entonces parece ser que la clasificación en este tipo de cuadriláteros es que solo existe un par de lados opuestos que son paralelos. ¿Listo? ¿Qué pasa si ese trapecio escaleno que estamos analizando ahorita lo ubicáramos de esa manera? Igualmente, sigue siendo un trapecio escaleno. Podríamos comparar, bueno, este ladito, comparémoslo con este. Sí, mire que sí, son paralelos. Estos dos lados son paralelos. Quiere decir que solo se conserva un par de lados opuestos que son paralelos. Entonces llega a ser un trapecio. Así esté ubicado de esa manera. Entonces vamos a entrar a ver algunas características. Entonces vamos a ver el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, para diferenciar los tres tipos de trapecio, porque normalmente el trapecio que nos enseñan es este, el isósceles, que nos dicen que es como el techo de una casa, o nos daban la vuelta y nos decían que era como un barco. Siempre nos enseñaron ese trapecio isósceles, pero es que existen más tipos de trapecios, entonces aquí están esas tres clasificaciones. Entonces el trapecio rectángulo lo que tiene es que otra vez, digamos a mirar lo de los ángulos, por eso es importante lo de ángulos. Pues que tiene un ángulo recto. Bueno, realmente aquí tiene dos ángulos rectos. Al tener ángulo recto, por lo menos un ángulo recto, obviamente, ahí ya inmediatamente se convierte en trapecio rectángulo o toma ese nombre. Es muy parecido a lo de la clasificación de triángulos, que también estuvimos viendo. Triángulo rectángulo, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Pasamos aquí al trapecio isósceles. El trapecio isósceles, la característica primordial es que este lado es su lado, comparándolo con su lado opuesto, son de la igual medida. Esas lineecitas que yo hago es para definir que ese ladito tiene igual medida que el otro lado. Entonces se convierte inmediatamente en un trapecio isósceles. Obviamente estos dos lados, este lado y este lado, son paralelos para que sea trapecio. Y para que sea isósceles, ya saben, estos dos laditos tienen la misma medida. ¿Y qué pasa con el trapecio escaleno? Pues obviamente aquí estos dos lados son paralelos y si comparamos con los dos lados que están pintados de azul, pues este lado es distinto o tiene distinta medida a este. Aquí voy a colocarlo con dos linecitas para diferenciarlo, o sea que este tiene distinta medida que el otro. Ese tomaría el nombre de trapecio escaleno, ¿ok?
Lo de características también de este trapecio isósceles, pues que los lados no paralelos, los lados que no son paralelos son iguales. Y en el escaleno, que los lados opuestos no paralelos no son iguales. ¿Ok? Eso sería para lo de trapecios, que es un tipo de no paralelogramo, y ahí me ayuda a entender más sobre la clasificación. Entonces, los trapecios tienen un par de lados opuestos que son paralelos. ¿Listos? Bueno, y si nos presentan estas figuras donde no hay paralelismo, ¿será que son cuadriláteros? Este, por ejemplo, o este. ¿Será que esos son cuadriláteros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tienen cuatro lados. Es una figura cerrada, es decir, un polígono de cuatro lados. Entonces sí son cuadriláteros, pero pues también tienen sus características y ahí nos invita a pensar en otra clasificación. Entonces vamos a mirar, si comparamos esta línea de este cuadrilátero con esta otra línea, que es con este otro lado opuesto, y proyectamos como hicimos con el otro, ¿qué ocurre? Efectivamente, se tocan en un punto o se chocan esas dos líneas al proyectar, es decir, que no hay paralelas ahí. ¿Listo? Y si comparamos la otro lado, este otro ladito con este otro lado y proyectamos igualmente, encontramos otro punto, es decir, que ese otro par de lados opuestos no son paralelos. Quiere decir que no tiene paralelismo ahí esas figuras, no hay paralelas. Porque al comparar los lados opuestos, no hay paralelas porque se juntan en un punto esas líneas al proyectarlas. Esta es otra clasificación que se llama trapezoides. Estos son trapezoides. Es decir, que son cuadriláteros en el que no existe paralelismo alguno. No hay paralelas. Pero sí son cuadriláteros, obviamente, porque tienen cuatro líneas rectas o cuatro lados. Se llamarían estos trapezoides. Bueno, y esos trapezoides que les mostré anteriormente, ¿cómo los puedo diferenciar? ¿Será que sí hay alguna diferencia? Yo creería que sí. Entonces el que tenemos aquí arriba, venga, se lo señalo, este de acá, podemos pensar lo que es como una cometa. Una cometa, hay unas cometas que tienen esa forma, ¿ok? Pero ahí existe un concepto clave para diferenciarlos y es un concepto geométrico que es la simetría. Entonces podríamos decir que este trapezoide es simétrico. También lo llaman deltoide. ¿Por qué es simétrico? Pues básicamente porque dos pares de lados son iguales. Estos dos pares de lados son iguales, estos dos. Pero lo de simetría tiene que ver que existe un eje de simetría. En esta figura existe un eje de simetría. ¿Dónde iría? Sería por acá. Qué pena lo torcido, pero sería por acá. Este sería el eje de simetría de ese trapezoide simétrico, que a su vez es una diagonal, obviamente. Si trazáramos la otra diagonal, aquí vamos a trazarla en rojo, esta diagonal no se puede convertir en un eje de simetría porque obviamente esta parte de acá es mucho más pequeña, así como podemos ver que esta de acá. Entonces, el eje de simetría que nos ayuda a entender esto sería este que pinté aquí. Parte en dos la figura. Entonces, lo vamos a llamar en este caso simétrico, trapezoide simétrico. Si comparamos, si vemos el otro, y yo trazo aquí, digamos, esta diagonal, por acá, pues esto no me parte en dos partes iguales la figura, entonces no es un eje de simetría. Como tampoco si yo trazo de pronto la otra, mire que no, esta parte no es simétrica con esto, o sea, como si yo doblara y comparara, no me da exactamente lo mismo, no me parte en dos. Entonces este de acá abajo lo llamaríamos asimétrico, porque no se le puede trazar un eje de simetría. Y miremos que los laditos, todos los lados, este lado tiene que ser distinto a este es distinto a todos los lados son distintos. No hay lados que sean iguales, como acá, que aquí sí ocurrió, ¿no? Aquí sí nos ocurrió que tanto este lado como este lado son de igual medida. Son de igual medida esos dos laditos. Mire que no son lados opuestos, no son lados consecutivos, pero tienen igual medida y se convierte así como lo decíamos como en una cometa. ¿Ok? Entonces esto es clave para diferenciar estos dos tipos de trapezoides. Lo de simetría.
Bueno, entonces aquí terminamos, digamos, de conceptualizar esto de cuadriláteros. Los invito para que miren bien este mapa conceptual, tomen apuntes de este mapa conceptual, lo estudien. Obviamente faltan cositas de que hablamos en diapositivas anteriores, faltan cosas, pero es clave que se lo estudien, que miren que se pueden clasificar los cuadriláteros tanto en paralelogramos como en no paralelogramos, ya los vimos. Y los invito pues a que vean este video varias veces, estudien, busquen en sus casas objetos o empiecen a descubrir cuadriláteros que se encuentran en su casa y a entenderlos y llamarlos por su nombre, ¿ok? Cualquier duda, ya saben, pueden escribirme de pronto a mi correo, al correo Pilomat. También los invito a ver muchos más videos que se encuentran en YouTube, en el canal de YouTube que se llama Pilomat, para que aprendan muchos más conceptos, ¿ok? Entonces no es más y un feliz día.